Bienvenidos a SJ Bonsaido. ¿Cómo os va? Esperamos que estéis todos bien y que se os esté haciendo lo menos larga y tediosa esta situación. Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hablar de un tema que creemos que es bastante interesante, bastante importante y que suele ser un tema también en el que cuando avanzamos, sobre todo por nuestra cuenta, nos podemos perder un poco. Porque podemos entrar en textos demasiado técnicos y a lo mejor que algunos requieren ya tener un mínimo de conocimientos en bioquímica y todo esto. Entonces, es el abonado. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es hacer un vídeo más claro, más práctico, centrándonos solo en los puntos realmente más importantes a tener en cuenta, y por lo menos que esto nos va a permitir realizar un abonado perfecto, sin problemas, ideal para cada uno de nuestros árboles, y nos va a dar las herramientas si queremos profundizar en algún tipo de abonado específico para una especie, para todas en general. Si queremos entrar en aspectos técnicos, pues a lo mejor ya sabemos por dónde buscar la información, a lo mejor en qué grado. Para ello es importante tenerlo todo estructurado y bien explicado. Me he hecho una guía porque quería anotar, porque de repente quería contar 200 millones de cosas, y entonces me he hecho una guía con puntos que creo que son los claves y necesarios para comprenderlo, para tener una idea general. Entonces me voy a guiar un poco por ello, me lo he anotado para no liarme a hablar, y esperamos que esto sea de gran ayuda tanto para los que ya estamos en el tema como para los que recién llegan, que tengan las pautas generales y sepan por dónde moverse. Vamos a comenzar. Para hablar del abonado creemos que es imprescindible comenzar por analizar o tener en claro dos aspectos biológicos de las plantas. Esto es importante porque tendremos que tenerlo siempre presente y partir de la base siempre pensando en que esto es así, cómo funcionan las plantas. Por un lado, uno es que las plantas son autótrofas. Esto significa que las plantas fabrican su propio alimento, no se alimentan directamente de los minerales que le estamos aplicando, sino que ellas van a coger esos minerales, van a coger el agua y mediante la acción del sol van a transformarlo en diferentes azúcares y diferentes hidratos de carbono que van a usar para realizar todas sus funciones vitales. Esta transformación se realiza en las hojas. Las hojas son el laboratorio que tienen las plantas para transformar minerales en alimento. Este dato es muy importante y queremos que os quedéis con él porque además al final del vídeo queremos dar un apunte, una explicación muy interesante, que es necesario tener este aspecto en mente. Y luego, dejando esto, el otro aspecto biológico importante de las plantas es que tienen dos fases. Las plantas dividen su desarrollo en fases vegetativas o épocas vegetativas y fases de descanso. En las fases vegetativas, la planta lo que hace es desarrollarse, crecer, florecer, fructificar, reproducirse, realiza todas sus funciones vitales y con bastante intensidad. Y en las épocas de reposo apenas tienen movimiento. Las condiciones climáticas y demás aspectos hacen que no sea un ambiente propicio para desarrollarse plenamente, y entonces ellas lo que hacen es un letargo. En función de las especies y en función del clima, este letargo puede ser mayor o menor, más intenso o menos intenso. En un clima mediterráneo, como puede ser el nuestro, diferenciaremos 4 épocas vegetativas a lo largo del año. 2 vegetativas que estarán ubicadas más o menos en la primavera y en el otoño, y 2 de descanso que estarán ubicadas en el invierno y en el verano. En cuanto a las fases vegetativas y fotosíntesis, que es la nutrición, tenéis un vídeo de fotosíntesis, de nutrición de las plantas, incluso una serie de vídeos desarrollados por raíz, tallo y hojas, que es muy interesante de ver. Entonces, si queréis ampliar en este tema, podéis iros a ellos. Hoy vamos a continuar con el abonado. Vamos a adquirir el abono, que es lo primero que tenemos que tener para poder abonar.
vamos a encontrar dos grandes grupos. Por un lado, vamos a encontrar que hay abonos orgánicos y por otro hay abonos químicos o abonos minerales, que realmente se llaman. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué elegimos? ¿Qué cogemos? Bueno, ¿qué son cada uno? Los abonos orgánicos son abonos, su palabra lo dice, de origen orgánico, o sea, se realizan a través de materia vegetal, materia animal, etcétera, etcétera. Todo, y lo que intentamos con ellos al abonarlo no es aportarle los minerales que necesita la planta directamente, sino que buscamos contienen ciertos minerales que poseemos biológicamente todos, que mediante la descomposición y la degradación se van transformando. Estos abonos tienen la ventaja de que, como tienen que acabar de degradarse o de fermentar, vamos dándole a la planta una dosis de nutrientes escalonada, o sea, va siendo un proceso, es como imitar el proceso biológico natural en la naturaleza. La forma de llegar a los nutrientes o a los minerales que la planta puede absorber es la forma biológicamente natural, por lo tanto, estos abonos no saturan las raíces, no las queman, no las obstaculizan, sino que les permiten realizar su función de una forma que ellas ya conocen por evolución, y entonces vamos suministrando un aporte mineral constante y más acorde a las necesidades de la planta. Estos abonos, además, a medida que se van degradando, se contienen, son capaces de ser retenidos por las partículas del sustrato, y para ir degradándose y disolviéndose poco a poco en el agua y ser asimilables por la planta, lo cual nos hace tener siempre una reserva de nutrientes en el sustrato de la maceta. Digamos que enriquecemos y nutrimos ese suelo de forma natural. Por el contrario, los químicos, los minerales, estos abonos lo que suelen venir más en formato líquido que en formato sólido, aunque sí que los hay, y estos directamente no están hechos directamente de materia orgánica, sino son de origen mineral. Directamente vamos a minerales a obtener los minerales que la planta necesita, pero ya en su forma química, en la que la absorbe. ¿Esto qué hace? Los tenemos que disolver siempre en agua. Vamos a hablar de los generales que suelen venir en líquido. Los tenemos que disolver en el agua, lo cual tenemos que realizar siempre, disolverlos en unas proporciones que nos manda el fabricante, porque los elementos químicos o los elementos minerales ya vienen en la forma química que la planta sí que absorbe. Entonces, esto quiere decir que cuando regamos, las raíces van a ir absorbiendo ese agua y van a ir absorbiendo esos elementos químicos sí o sí. O sea, la estamos como obligando a nutrirse. Entonces, tenemos que, con los químicos, abonar solo cuando la planta lo necesita, en los momentos en los que biológicamente lo necesita, y en unas concentraciones determinadas, incluso siendo muy precavidos, porque si regamos en exceso o abonamos en exceso con este tipo de abonos, lo que podemos hacer, aparte de alterar significativamente el pH del suelo, alteramos el pH del riego, y podemos hacer un cambio iónico y una serie de cambios en las raíces que puede ser nefasto, las puede quemar, las puede deteriorar. Incluso podemos saturar todos los estomas, que son las bocas con las que se alimentan las raíces, las podemos saturar. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos siempre elegir materia orgánica, porque no solo, un dato importante que se me olvida de los químicos, al ir disueltos directamente, aunque nuestros sustratos tienen la capacidad de retener y absorber tanto agua como nutrientes, estos abonos químicos, claro que los retiene. Hay una parte de agua que se queda retenida en el sustrato, entonces las raíces lo absorberán un poco más tarde, no lo absorberán inmediatamente mientras estamos regando, quedará ahí un poco retenido, pero esto desaparece mucho antes, porque ya va en la forma, ya ha pasado todos los procesos de degradado. Entonces, con los siguientes riegos, el sustrato se va a lavar y se va a eliminar. Entonces,
con los químicos lo que estamos haciendo es, por un lado, podemos, si los usamos mal, sobrealimentar al árbol y ser nefasto para su salud, y aparte, si lo aplicamos bien, pero los espaciamos demasiado o no lo controlamos, que esto es más difícil de controlar, con los siguientes riegos lavamos mucho el sustrato y desaparece rápido. Entonces son más complicados. ¿Qué recomendamos? Abonos orgánicos. Enriquecemos mucho el tipo de suelos que solemos utilizar en bonsai y además le vamos dando una nutrición paulatina y que la planta puede ir absorbiendo en medida de lo que lo necesita, sin llegar a alterarnos ni de forma importante el pH del suelo, ni alterarnos la salud de las raíces. Antes de saber exactamente qué abono comprar, en cuanto a la composición nos estamos refiriendo, vamos a explicar lo que es la técnica del abonado en general, para tener este concepto claro y ya a partir de la base de cómo abonar, cuándo abonar y demás historias. El abono es una acción que tenemos que empezar a aplicar en momentos determinados, y estos momentos determinados tenemos que tener ya claro desde el primer día, desde base, que no vendrán marcados por el mes del año en el que estamos, sino por el estado vegetativo que tiene la planta. Hemos dicho en un punto anterior que es importante tener claro que biológicamente las plantas tienen dos fases vegetativas, una vegetativa y una de descanso. En la vegetativa es en la que se está desarrollando, creciendo, floreciendo, todo lo que hemos dicho antes. Pues es en esta parte en la que las plantas consumen más recursos, porque necesitan alimentarse y tener diferentes azúcares y diferentes hidratos de carbono para realizar diferentes funciones. Entonces esto lo tendremos muy claro. Y entonces nos dirá cuándo abonar. ¿Cuándo tenemos que abonar? Tenemos dos opciones. Si estamos usando abonos orgánicos, tendremos que abonar cuando empezamos a ver los primeros signos de despertar de los árboles, cuando empiezan a hinchar las yemas, cuando empezamos a ver ya este árbol va a brotar en poco tiempo. ¿Por qué en este momento? Porque cuando están despertando las plantas, no sintetizan los abonos, no hacen los minerales, no los procesan, sino que es unos días más tarde de la brotación, cuando ya las brotaciones empiezan a madurar. Entonces aplicaremos el abono orgánico al principio del todo, porque el abono, como decíamos, sufre un proceso de degradación y de descomposición. Entonces, al aplicarlo antes, el abono va a estar en una forma asimilable por la planta unos días o unas semanas más tarde. Entonces tendremos que adelantarnos la aplicación al momento en el que vemos que el árbol va a despertar. En el caso de los abonos químicos, como vienen ya en una forma no fácilmente, vienen en la forma en la que la planta ya los puede absorber. Entonces tendremos que esperar a que la planta ya empiece a abrir esa brotación, para que se empiece a nutrir al mismo tiempo que, para que lo empiece a absorber al mismo tiempo que los empieza a poder utilizar. Luego, tenemos que tener en claro que hay también una frecuencia. No aplicamos el abono una vez y ya nos vale para todo el periodo, sino que tenemos que realizarlo con cierta frecuencia. En los químicos lo aplicaremos siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Esto es importante porque podemos dañar las raíces, podemos cambiar mucho. Si abonamos en exceso con este tipo de abonos, podemos cambiar el pH y dañar las raíces, bloquear, taponar los estomas de las raíces y todo este tipo de cosas. Entonces ahí nos lo dirá el fabricante, cada cuánto abonar y en qué concentraciones. Y con los orgánicos iremos buscando una frecuencia de ir poniendo más abono, teniendo en cuenta si la planta está consumiendo mucho, si no, y garantizar que siempre haya materia orgánica ya asimilable por la planta. Estos procesos
cambian en función del estado del árbol. En plantas jóvenes el desarrollo es mucho más grande, lo cual tendremos que reponer esos elementos con el abonado con mucha más frecuencia. Y en plantas más maduras tendremos que irnos a concentraciones más bajas de elementos y frecuencias más espaciadas. Y luego también podemos observar el tipo de especie, el tipo de planta que estamos cultivando. En un clima mediterráneo, por ejemplo, estaríamos abonando en la primavera y en el otoño, porque son las dos épocas vegetativas en las que hay diferencia entre las dos épocas y en cada una realizan diferentes funciones. Tendremos que aplicar abonos en las dos épocas, pero luego nos podemos encontrar con especies cultivadas en un clima mediterráneo, pero que son especies tropicales. Esto hace que nuestro verano tenga unas condiciones de temperatura más parecidas a su emplazamiento natural. Por lo tanto, estas plantas aplicaremos el abono mucho más tarde porque veremos que empiezan a despertar mucho más tarde, pero también veremos que en verano no paran, que siguen activas. Entonces, en las especies tropicales seguiremos contando el verano como una época vegetativa, seguiremos abonando. Sí que es verdad que podemos bajar la concentración y espaciarlo un poco porque va a haber un poco de parada, pero en muchas partes de nuestra geografía no hay parada o apenas es notable la parada del verano. Esto lo tendremos que tener en cuenta. Como resumen de la técnica en general es que aplicaremos los abonos cuando las plantas comienzan a despertar y descansaremos en las épocas en las que las plantas descansan y no tienen movimiento, porque al no tener movimiento no van a estar consumiendo recursos y los que haya acumulados en el sustrato van a ser suficientes para satisfacer su nutrición. Luego, en cuanto a estaciones, hemos dicho que la primavera y el otoño son diferentes. En la primavera desarrollan y crecen más y en el otoño lo que hacen es acumular reservas. Hay gente que se olvida un poco del abonado del otoño, no pone énfasis. Es importante que el abonado del otoño sea adecuado porque de ese abonado vamos a obtener los resultados de las brotaciones intensas de la primavera del año siguiente. Esto en cuanto a técnica de abonado. Ya tenemos la técnica general de cómo abonar. Vamos a ir perfeccionando esta técnica. Cuando vayamos a comprar los abonos, los diferentes abonos, vamos a ver que tienen diferentes concentraciones de cada uno de los elementos. Entonces aquí empieza la problemática real, que aquí no solemos perder qué abono comprar, qué no comprar, cómo sé qué cantidad necesita de un elemento u otro. Para empezar vamos a clasificar los elementos en grupos, en 3 grupos diferentes, porque esto nos va a ayudar a simplificar el concepto general en qué forma usan cada uno y entonces nos quitará una parte de la problemática a la hora de elegirlo. Los elementos se clasifican en macroelementos, elementos primordiales, microelementos, oligoelementos, en función de la cantidad que usan. Quiero decir que si, por ejemplo, de nitrógeno se consume mucho y es un elemento muy patente y muy utilizado por la planta, pues será un elemento principal, un macroelemento. Y el manganeso, si lo usa en menor cantidad, en cantidades muy pequeñas que para lo que lo necesita, contener una minimísima parte de porcentaje ya le es suficiente, pues lo nombraremos oligoelemento. Con esto ya nos queda claro que hay elementos en los que no hace falta que prestemos nuestra total atención, porque si son microelementos, bueno, pues van a favorecer a la planta. Pero en general las concentraciones que va a contener el sustrato y las concentraciones que va a tener el abono va a aportar las cantidades necesarias para el desarrollo de la planta y los vamos a mantener durante más tiempo en el sustrato. Entonces no hace falta que nos centremos en ellos a no ser que observemos alguna carencia. Hay
elementos que se utilizan en muy baja concentración, como son el hierro, pero si carece de él, que es de las carencias más principales que se nos suelen dar, pues la hoja amarillea, por lo tanto no va a realizar del mismo modo las funciones vitales, lo detectamos fácilmente, pues entonces en ese momento sí que buscaremos unos abonos, pero ya más específicos para suplir esa carencia. Esto lo iremos aprendiendo con el tiempo. Ahora estamos aprendiendo a abonar y qué abono elegir en forma general. Entonces nos centraremos solo en los elementos principales. Dentro de los elementos principales se hallan el hidrógeno, se halla el oxígeno, se halla, se halla el nitrógeno, se halla el oxígeno, se halla el carbono, se halla el agua, el fósforo y el potasio, entre ellos. Cuando cogemos un abono, tendremos que fijarnos en el nitrógeno, en el potasio y en el fósforo, o en el nitrógeno, en el fósforo, en el potasio, que sus letras son NPK. Ahora os explico por qué. Los otros elementos los consumen en gran cantidad, pero los suelen absorber de la atmósfera. El carbono, las mayores cantidades de carbono y las mayores cantidades de oxígeno lo absorben a través de la atmósfera, del ambiente en el que están. El agua se la aplicamos nosotros, la radiación solar la absorben ellos solos, y entonces los otros principales elementos que sí que los toman del suelo tendremos que ir aportándoselos a medida que lo vayan necesitando. El nitrógeno, vamos a ver qué son cada uno de ellos. El nitrógeno lo utilizan en la fase de crecimiento. El nitrógeno les ayuda a crear nuevas hojas, nuevos tallos, a crecer más rápido. Por lo tanto, utilizaremos concentraciones más altas en nitrógeno en primavera, que es cuando más se está desarrollando la planta. El fósforo lo utilizan, sí que es verdad que es un elemento que siempre lo están utilizando porque tiene funciones referentes a fortalecer su sistema inmunológico, pero sobre todo lo utilizan mucho en la floración. Por lo tanto, si estamos cultivando árboles que florecen, tendremos que buscar aportes de fósforo mayor en primavera, que es cuando los árboles crean la flor. Y luego, en otoño las plantas, aunque hay un crecimiento y tendremos que aplicar una concentración de nitrógeno bastante alta, no hace falta que sea tan alta como la de primavera, puesto que crecen pero no lo hacen tanto. Lo que sobre todo hacen es ensanchar mucho más, lignificar mucho más, y todo esto, entre otras cosas, lo hacen porque utilizan ciertas partes de la planta, de los tallos, partes internas, para acumular reservas. Para realizar esta función es cuando más utilizan el potasio. Entonces en otoño tendremos que fomentar el potasio. Es muy importante los abonados otoñales aportar buenas cantidades de potasio, porque, como decíamos antes, las plantas cuando comienzan a brotar en primavera empiezan a consumir elementos, pero esa primera brotación, sobre todo en árboles caducos, no es porque nosotros le estemos aplicando nutrientes que están transformando en alimento y están brotando, sino que lo que utilizan son alimentos que ellos ya han preelaborado en el otoño anterior, y esto lo hacen mediante usando sobre todo el potasio. Por esto es importante aplicar concentraciones adecuadas de potasio en otoño. ¿Vale? ¿Cómo sabemos ahora esto? Todos los abonos viene una regla para especificar suele además venir en un sitio muy visible, cerca del nombre de la marca que estemos comprando, suele venir una terminología NPK, que es referente al nitrógeno, al fósforo y al potasio. Y viene seguida de unos valores, 3 dígitos que suelen venir separados por un guión. Y por ejemplo puede ser 10-10-10, 10-3-6,
¿Esto qué hace referencia? Aquí hay mucha problemática porque muchas veces no es que tu concentración es más tal, es una concentración que nos da una idea bastante real de la concentración que lleva de cada uno, pero no es exacta. Esto lo digo porque eso representa un porcentaje. Quiero decir, si estamos comprando, por ejemplo, tenemos un abono, compramos 500 gramos de abono de NPK 10-10-10-10. Esto significa que estamos comprando un abono que de esos 500 gramos, el 10% es nitrógeno, el 10% es fósforo y el 10% es potasio. Pero es potasio, nitrógeno y fósforo total. No es el que absorbe ya la planta, sino todos los nitrógenos que vienen con distintas formas químicas. Pueden venir como amonios, hidróxidos, pentóxidos, etcétera, etcétera. Entonces hacen al real. Esto lo digo no para que lo sepáis, sino para que a veces evitéis la discrepancia en cuanto a guerras, en cuanto a el NPK que trae un abono. En el abono es más importante mirar los valores, cómo se mueven entre ellos. Si por ejemplo tiene 10-3-6, que es otro ejemplo que os ponía al principio, pues esto nos dice que tiene mucha mayor concentración de nitrógeno, el fósforo está más o menos bajo y el potasio está un poco más alto. Entonces, va bien para épocas en las que utilice sobre todo nitrógeno y potasio. Lo aplicaremos en el otoño, por ejemplo. Incluso si el potasio bajara, el nitrógeno bajara, pues iría bien. Y si no, estaría muy indicado este abono, por ejemplo, para la primavera, que el árbol está creciendo, pero también está engordando, lo cual está utilizando los dos elementos. Y el fósforo lo tenemos más bajo porque sí que lo va a estar utilizando, pero si no es una planta de flor, pues no necesitamos que tenga una concentración alta. A lo que quiero ir es a que nos fijemos que los principales elementos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y en qué estaciones consumen más nuestro árbol de cada elemento para saber qué números tienen que ser más altos y qué números tienen que ser más bajos. Con esto sabremos abonar adecuadamente. Luego existen, recomendábamos usar siempre abonos orgánicos. Cuando se están descomponiendo, aunque vengan principalmente estos elementos en la descomposición, en esas reacciones químicas se están produciendo otros elementos diferentes. Entre ellos se van a estar produciendo muchos microelementos y oligoelementos. O sea que no les prestaremos mucha atención a no ser que empezamos a ver fallos en el desarrollo, en el crecimiento o fallos por alguna carencia, que puedan tener alguna carencia. Entonces sí que buscaremos, indagaremos un poco más, pero ya teniendo claro esto, qué tipo de abono en cuanto a NPK usar en cada estación. Bueno, pues ya hemos visto el abonado, lo he intentado explicar lo mejor posible. Creo que si lo vamos analizando por las partes en las que lo he ido poniendo, iremos comprendiendo todo y nos haremos al final la idea general de cómo abonar correctamente, y además de esta forma, si lo analizamos, aprenderemos a abonar muy bien, no solo hacer un abono pasable, sino que podremos perfeccionarlo bastante bien y además nos da las herramientas para avanzar. Pero no quería despedirme de este vídeo sin dar una serie de consejos o añadidos a la hora de abonar que no sabían qué parte ponerlo. Para empezar voy a daros una explicación que a lo mejor la gente no la conoce, no todo el mundo lo conoce, y puede llevarnos a cometer errores de cultivo en cuanto al abonado. Al principio se hablaba de la fotosíntesis, de que el motor, el laboratorio que transforma los minerales en alimentos son las hojas. Y por otro lado, conocemos árboles de algunas especies como caducos, que siempre hay muchas especies que decimos permite el abonado durante todo el año, sin descanso. Siempre es conveniente que haya épocas de descanso. Esto siempre es sobrealimentar. Podemos tener 1, 2, 3 años, 4 años muy buenos de crecimiento con los árboles por sobrealimentarlos, pero esto los acaba saturando y puede repercutir en su salud. Es como si a nosotros de repente nos empezaran a cebar de pequeños, a cebar para crecer, pero esto luego
trae como resultados problemas de salud a largo plazo. Entonces, con las plantas, aunque sean periodos más cortos, conviene suprimir el abonado o bajarlo a concentraciones muy bajas. A lo que quiero explicar es que hay especies que podemos mantenerlo durante todo el año. Sobre todo hablamos a veces con caducos. Y esto puede llevarnos al error a no respetar las épocas de descanso. Puede ser tan grave abonar en exceso como... O sea, puede ser tan grave no abonar, aportar nutrientes extras cuando la planta lo necesita, como abonar, aplicar exceso de nutrientes cuando la planta está en reposo. Podemos saturarlas, dañar las raíces y dañar la salud del árbol. Voy a poner como ejemplo los caducos, porque es el más claro de entender. Estamos diciendo que las hojas son las que transforman los minerales en nutrientes. Si nosotros tenemos un caduco en invierno y le estamos aplicando abono, sobre todo si es abono químico, que sabemos que lo va a absorber la planta inmediatamente porque ya va en esa forma, lo que estamos es haciendo, obligando a la planta a absorber minerales que luego físicamente no puede hacer nada con ellos porque le faltan los laboratorios, le faltan las hojas que transforman esos minerales en nutrientes. Entonces podemos estar, digámoslo así, intoxicando la savia bruta del árbol. Estamos acumulándola, obligándolo a acumular, saturando los canales sin que pueda transformarlos, sin que pueda absorberlos y luego eliminarlos, y cambiándolo, hacer el proceso natural de nutrición que toca. Entonces, importantísimo respetar y no alimentar al árbol cuando no es necesario. Pero claro, diréis, ostras, pero si a mí me funciona muy bien en los olmos o en los arces, cuando tengo un arce ya desarrollado con la ramificación fina, me ayuda a mantenerlo, hacerle un abono suave en las épocas de descanso. Vale, esto tiene una explicación científica con muchos aspectos que no los conozco y me es imposible explicar, pero sí que voy a dar un aporte que creo que le razona esta explicación del por qué vemos buen resultado. Hay especies que del invierno, en el proceso del transcurso del invierno, sacrifican a cierta ramificación fina, ya cuando estamos ramificando muy fino, estamos hablando. Y hay veces que decimos que mantener un abonado mínimo en invierno ayuda a mantener estos nutrientes. Una de las explicaciones es porque no sabemos a ciencia cierta cuándo el árbol está consumiendo una cosa, cuándo está moviéndose o cuándo no. Estoy hablando químicamente, no lo podemos saber, tendríamos que sacar la planta y hacerle, pues no sé, los experimentos que haya que hacer, los análisis biológicos que haya que hacer. Entonces hay veces que podemos parar el abonado cuando estamos viendo que el árbol ha parado, pero a lo mejor sí que internamente está haciendo alguna función y esto no lo sabemos, lo cual alargar un poco el abonado pues puede ir bien. Como lo vemos en parado, lo que haremos es bajar las concentraciones, espaciarlo para garantizar que no nos estamos sobrealimentándolo. En abonos orgánicos, como se va descomponiendo, se va enriqueciendo el suelo, están al acceso de las plantas, pero no están al acceso directamente en su forma absorbible, lo cual el riesgo a equivocarnos y la libertad a la hora de sobreabonar pues es mayor, porque corremos muchos riesgos y la mayoría de las veces no corremos ni ese riesgo. Pero con los químicos sí que hay que tener muy en claro todo esto. Luego, como no sabemos hasta qué punto cuando para realmente de realizar las funciones esa transformación, podemos abonarlo. Y luego una de las explicaciones para mantener los tallos, sobre todo se da muy bien en los arces, en la ramificación fina, es porque las hojas son el laboratorio que transforma los minerales en alimento, pero no son el único. Los tallos juveniles, cuando están verdes, también realizan una fotosíntesis menos efectiva y menos llamativa, pero sí que realizan una fotosíntesis. Cuando tenemos un arce
que además los arces lignifican mucho más tarde que un olmo, por ejemplo, o sea, mantienen los tallos verdes más tiempo, cuando lo tenemos muy ramificado y ramificación fina, esa ramificación fina a veces sí que realiza un mínimo de fotosíntesis. Hacen un mínimo tan bajo, que les sirve como para mantenerse, no para desarrollarse, sino para mantenerse y estar manteniendo unas reservas mínimas para brotar cuando le llegue la hora. Entonces, en estas especies es cuando un abonado muy suave, ha de ser muy suave y se tiene que notar mucho la diferencia entre el abonado de primavera y un abonado en invierno, por ejemplo. Ha de ser muy suave. Porque lo que va a utilizar el árbol es simplemente para la nutrición de esos tallos jóvenes y no desecharlos. Este es el motivo, me apetecía dar este dato para que lo supierais. Cuando estamos abonando con abonos orgánicos podemos relajarnos un poco, porque estos abonos no solo el árbol los está acumulando, que como se van degradando poco a poco estamos enriqueciendo el suelo y generalmente para mantener esta brotación con las cantidades retenidas en el sustrato ya es suficiente. Tenemos más problemática en árboles muy desarrollados y muy maduros, porque los abonos suelen ser durante todo el año más suaves, porque ya no tenemos ese crecimiento, no queremos ese crecimiento excesivo, el árbol consume los nutrientes de forma más equilibrada y a lo mejor en invierno las reservas que quedan en el sustrato son menores. Entonces ahí está el truco y ahí está el porqué. Y luego, como apunte, nunca se abonará un árbol recién trasplantado ni un árbol recién defoliado por completo. Cuando estamos defoliando no tenemos los laboratorios de transformación, esperaremos a abonar. Y en uno trasplantado además estamos cortando el sistema radicular. Las raíces finas que transforman, que absorben estos minerales son muy pocas o apenas, hay unas pocas, entonces no tiene la capacidad de absorberlas. Y además el ambiente que crea el tener las sales minerales en el sustrato cambia un poco la salinidad, el pH. Estos cambios pueden propiciar un ambiente en el sustrato que impide que se desarrollen las raíces, empiecen a crecer, por lo tanto no recupera del trasplante y podemos poner en jaque su salud. Este es el no hay que hacerlo y el por qué no hay que hacerlo, que a veces no se explica el por qué, pero todo tiene su porqué. Y luego, sí, hay veces que sobre todo cuando tenemos carencias, que decimos yo es que aplico quelatos, yo aplico no sé qué, y la planta tiene carencia. En estas partes intentaremos hacer un vídeo más adelante, prepararlo. Tenemos que mirar el agua del riego y el pH del suelo. Los nutrientes, no solo por la forma química en la que vayan, los absorben las plantas, sino que el pH, la acidez del agua y el pH del suelo pueden alterar esa capacidad de absorción. Por eso muchas veces tenemos carencias en el hierro, porque el hierro se absorbe en unos rangos de pH determinados en función del riego que apliquemos y por eso suele ser el que más nos da problemática. Por eso hay que vigilar también, todo está conectado y todo tiene su porqué. Estos últimos datos eran a modo de apunte, que me parecen interesantes, me parece que es importante decir también que hay un porqué de las cosas y esto nos hace aprender y evolucionar mucho mejor. Hasta aquí el vídeo, espero que no haya sido un tostón, espero que os haya interesado y muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.